Un cordial saludo. Como todos los años, suelo hacer un pequeño homenaje, un pequeño escrito sobre el proceso de independencia de Antioquia, todos los 11 de agosto. Este año no quería que fuera la excepción, entonces me decidí hacer este video un poco avanzando, ¿cierto? A modo de avance sobre la serie de videos que tenemos sobre los procesos de independencia, cómo estos procesos de independencia periféricos pueden aportar, digamos, a la comprensión de un fenómeno global o un fenómeno más amplio, como es los fenómenos de independencia hispanoamericanos y en general la era de las revoluciones atlánticas, como fueron llamadas, bueno, que se presentaron en todo el contexto occidental. También lo hago animado un poco por ser hijo de esta tierra, ¿cierto? Hijo agradecido de esta tierra. Entonces, bueno, recordemos el concepto de patria, el concepto que hemos manejado de patria en el sentido del lugar donde, bueno, donde nacen los patriotas, ¿cierto? Los patricios, los hijos de los padres, y que digamos en la actualidad está un poco deformado y se suele confundir o poner como sinónimo de país, de nación, de estado, etcétera, sin digamos detenerse a sus orígenes, ¿cierto? En sus orígenes hoy lo podríamos entender como el concepto de patria chica, ¿cierto? Es el lugar de donde se pertenece, de donde se tiene pertenencia o identidad. Entonces, como digo, por ser un buen hijo de esta patria, también es lo que también me anima, pero también para la comprensión, bueno, para aportar a la comprensión de estos fenómenos de independencia, que siempre, digamos, me ha llamado la atención, saber en particular, bueno, qué hemos perdido con la independencia ya en más de 200 años, que hemos ganado, eh, bueno, cuáles fueron las motivaciones a que se produjera este suceso, digamos, inédito, insólito, en más de 300 años no había ocurrido, qué fue lo que hizo tan particular estas fechas de principios del siglo XIX para que ocurriera el fenómeno y para que, bueno, digamos, ocurrieran esos procesos, bueno, que llaman de descolonización, pero que nosotros vamos a llamar, eh, bueno, no atendiendo al sentido estricto de lo que es una colonia, sino que vamos a llamarlos como unos procesos insurreccionales, unos procesos también de modernidad política, unos cambios que tocan la modernidad política, eh, unos procesos de transformación. Son procesos sin duda que ocurren a ambos lados del Atlántico y que ambos lados del Atlántico impactan de diferente modo. Entonces, se trata no de mirar esta historia con pasiones o con sentimientos o alinearse en una corriente y atrincherarse, digamos, para enfrentar a los contrarios, sino más bien aportar luces a la comprensión de este fenómeno en una época donde cada vez más se escucha el eco de tumben las estatuas, ¿cierto? Y sobre todo tumben esas estatuas o esos monumentos de manera selectiva. Eh, los, por supuesto, los conquistadores españoles han sido objeto de múltiples ataques, ¿cierto? Las estatuas, y en ese sentido se justifica o se está creando una corriente justificadora de este proceder, digamos, nefasto con la historia, sin detenerse a comprender los fenómenos, ¿cierto? A comprender los procesos históricos, las coyunturas, los procesos de larga duración, eh,
y digamos actuando de una forma un poco irracional, un poco a modo talibán, de derribar monumentos, estructuras, sin detenerse a pensar en el valor histórico, en el valor monumental o patrimonial que puedan tener. Entonces, en ese sentido, viene este video. Es un video corto, y vamos a enfocarnos en el proceso de emancipación de Antioquia del 11 de agosto de 1813. Bien, ¿por qué es importante el proceso de independencia de Antioquia? Es básicamente, es un proceso, digamos, particular, ¿cierto? Eso es lo primero que debemos señalar, las particularidades de este proceso de independencia o de ruptura con la metrópoli, obviamente, y que vamos a analizar en detalle. Bien, es un proceso importante, pues como proceso periférico, quiero señalar eso, es, digamos, no se presentó por influjo o por una directriz, ¿cierto? Por una directriz, digámoslo, de un centro de poder, En este caso puede ser virreinal, puede ser, bueno, una audiencia, una capitanía, ¿cierto? Una entidad mayor, ¿cierto? Una entidad jurídica, político-jurídica mayor, sino que fue la provincia, ¿cierto? Fue digamos, un proceso local, ¿cierto? Un proceso muy local, muy localista. Entonces, digamos, esta es una de las principales particularidades. Bien, todo parte, digamos, de un proceso de anomalía política, obviamente. No vamos a tomar las independencias de un modo errado como lo han solido hacer muchos de los autores y se han basado o bebido esas fuentes un poco ya descabelladas, ¿cierto? Que no tienen peso ni piso ni teórico, ni explicativo, ni siquiera son comprensibles a la luz de las investigaciones hoy en día, partiendo de que el proceso mismo, digamos, tenía como fin la independencia, ¿cierto? O sea, partiendo de los fines y no de los medios o de los giros políticos, de las vueltas, de las coyunturas que nos llevaron, digamos, hacia ese fin. Vamos a partir de que el fin inmediato no era la ruptura, como se observa, por ejemplo, en los documentos y las primeras constituciones. Entonces, vemos que la ruptura fue, digamos, una alternativa, la más drástica, obviamente, la más no sé cómo decirlo, bueno, la de mayor impacto, pero pudieron haber otras alternativas que pudieron haber sido canalizadas, obviamente, pero que, digamos, la complejidad de los procesos evitaron que estas otras alternativas afloraran. Estamos hablando de un orden político distinto, ¿cierto? Distinto a la independencia, o al menos de la independencia absoluta o de la enemistad absoluta que nos unen con los pueblos hermanos, tanto de todo el contexto hispanoamericano como el contexto, bueno, como con la misma metrópoli, ¿cierto? Con el Imperio Español, con España, pues sí, y toda su historia, a la cual estábamos unidos por lazos, y quiero ser enfático en esto, de sangre, lazos históricos, y lazos, digamos, inexorables, que nos habían unido a ambos pueblos y a todos los pueblos en conjunto hispanoamericanos. Como de un momento a otro, no solo nos volvimos enemigos, sino que dimos la espalda, bueno, no solo en este momento
a territorios con los que compartimos frontera, como son nuestros países hermanos, sino también a la misma metrópoli, ¿cierto? La madre patria, como se suele decir, y bueno, atendiendo, digamos, a estos conceptos. Entonces, ¿cómo es importante saber o entender por qué nos distanciamos tanto? Nos hablamos despectivamente los unos de los otros, toda vez que éramos un conjunto de pueblos hermanos unidos, como he dicho, son más, digamos, las cosas en común que nos unen que las que nos dividen. Entonces causa extrañeza esta particularidad. Yo creo que lo primero que se puede notar en estos procesos. Y bueno, digamos, a modo de reflexión, cómo se puede, digamos, hacer un cambio en estos 200 años. Entonces, como decíamos, la independencia fue una sola alternativa, una de las tantas alternativas que existió al fenómeno de crisis y de ingobernabilidad que había. Recordemos que el trono de Fernando VII estaba vacante, o al menos en manos de un ilegítimo, inclusive de un enemigo como lo había sido Francia. Y bueno, la respuesta de los pueblos fue diversa, ¿cierto? Unos pueblos reasumieron la soberanía, ¿cierto? Esa soberanía que quedó expedita, regada ante esa vacante regia, fue, digamos, absorbida por los pueblos. Entonces los pueblos, basados en ese principio escolástico de retroversión de la soberanía, lo que hicieron fue reaccionar y, digamos, remediar un poco la situación de crisis, convocando a sus genuinos representantes, que eran los ayuntamientos y los cabildos, digamos, a deliberar, no solo a deliberar, sino a tomar acciones frente a esta coyuntura política y este vacío de poder que se estaba viviendo a partir de 1808, cuando Fernando VII fue apresado por los franceses. Y bueno, la serie de abdicaciones de Bayona que condujeron, digamos, a estos hechos. Entonces es importante mirar este proceso de independencia de Antioquia por esto, ¿cierto? Porque fue una de las máximas aspiraciones de un pueblo, que es la libertad, ¿cierto? Todo pueblo tiene una aspiración de ser libre, entonces se invoca esa libertad como un valor supremo. Digamos, también hace parte de una comunidad histórica, ¿cierto? Ninguna, digamos, bueno, voy a usar el término nación, pero también hay que tener cuidado con ese término. No me refiero al Estado-nación, me refiero a los nacidos, ¿cierto? Al grupo de natio, del término latino natio. Digamos, aspiran, digamos, también a conformar la comunidad histórica. Entonces, ninguna nación, iba a decir, aspira a ser una constitución o a constituirse si no tiene estos derechos constitutivos, ¿cierto? Entonces, lo principal a tener en cuenta en este punto son la adquisición de unos derechos constitutivos, que casi siempre son unos derechos históricos, ¿cierto? O sea, es la concepción de la existencia de un pueblo histórico la que otorga, digamos, estos derechos constitutivos. Ya veníamos hablando en videos atrás de estos procesos de constitución, de fundación de ciudades, y cómo las ciudades, y tomando a Francisco Javier Guerra, cómo las ciudades provincia, muy importante ese concepto, ciudades provincia, digamos, son las que asumen, en el caso de la Nueva Granada, asumen la soberanía, ¿cierto? Son las entidades históricas,
son las entidades, son las comunidades históricas, digamos, que existen, que persisten a la independencia, toda vez que, digamos, las adscripciones territoriales en América, por lo menos, son cambiantes, ¿cierto? Se obedecen, digamos, a fenómenos de racionalización, por ejemplo, del territorio y del espacio, en el sentido, bueno, de que, bueno, como dicen muchos, inclusive erróneamente, piensan que aquí se constituyeron reinos, entonces que estos fueron virreinatos, fenómeno, digamos, que ocurre solo en el siglo XVIII, que se divide el virreinato del Perú en otros dos virreinatos más, como es el del Río de la Plata y el de la Nueva Granada. Muy tardíamente, Nueva Granada, bueno, después de 1820, en este momento se me fue la fecha, pero es tardío, ¿cierto? Es un proceso tardío. En el Río de la Plata es todavía más tardío, es a finales del siglo XVIII, entonces no se puede considerar el día de su independencia al virreinato de La Plata o bueno, lo que hoy es Argentina, como una entidad, digamos, constituida, toda vez que, es decir, ni siquiera tuvo una etapa de madurez política frente, digamos, a esta nueva constitución como virreinato. O sea, no se alcanzó, digamos, a consolidar como virreinato cuando ya se estaba independizando. Entonces, son fenómenos que causan curiosidad. Frente a la Nueva Granada, también tuvo una etapa, digamos, de virreinato que en las primeras décadas del siglo XVIII, luego ese virreinato se tumbó y luego una década más tarde se volvió a montar. En este momento se me fueron las fechas, pero está cercano al 1828 más o menos, o algo así. Bien, volvemos a la unidad menor, a la ciudad-provincia, ¿cierto? Una ciudad capital de provincia, donde se constituye o se cree con derechos constitutivos. Esta capital de provincia, hay que decirlo, tiene, bueno, tiene bastante autonomía. Esta es la palabra clave. La autonomía es muy importante respecto, digamos, al centro de poder, en este caso el centro de poder virreinal, hablamos para el siglo XVIII. Los ayuntamientos mismos tienen una autonomía increíble, pueden fijar, por ejemplo, sus impuestos, la seguridad, es decir, pueden actuar como un ámbito, digamos, independientes, como campos independientes frente a ese poder que todos pensaríamos centralizador y hegemonizador, como son los virreinatos. Los virreinatos van a cumplir una función un poco de control, un poco, bueno, el virreinato no es el centro de la nación, esto es lo que quiero decir finalmente. Mientras que la ciudad-provincia sí es el centro, digamos, donde se constituye, digamos, esa incipiente nación, ¿cierto? Esa incipiente nación, teniendo en cuenta que los virreinatos americanos son muy distintos a los virreinatos europeos. Dice Francisco Javier Guerra que los virreinatos europeos son realidades indubitables, antiguas, ¿cierto? Persistentes, digamos, si la palabra, bueno, iba a decir en el sentido de que no se sabe el tiempo en que fueron configurados, es decir, se fueron más o menos configurando, pero allí ya existían pueblos históricos que se remontan a miles de años. Entonces, en ese sentido son entidades más ciertas, más tangibles. Los reinos, los virreinatos americanos, como le digo, son fluctuantes, obedecen a una racionalidad. Entonces,
son otro tipo de realidades. ¿Listo? Entonces es muy importante esto, cómo este pueblo se cree con derechos constitutivos, cómo se rompen, digamos, los paradigmas de sociedades del antiguo régimen y se edifican otras nuevas sociedades basados en principios básicamente modernos, principios democráticos, de pluralidad, de popularidad, bueno, que son populares o se dicen populares, bueno, y que son copiados de otras latitudes, ¿cierto? La misma metrópoli, a través de la Constitución de Cádiz, da ese ejemplo, ¿cierto? A los americanos de, bueno, de que sus territorios ante este vacío de poder, volvemos e insistimos, deben constituirse, es decir, la soberanía debe derramarse sobre los pueblos. Entonces, evidenciamos también una fase legislativa, el caso antioqueño, que tiene gran complejidad dado sus cambios culturales, políticos y jurídicos. Bueno, que surge como este fenómeno, como le digo, de la abdicación de Fernando VII y con la misión de constituirse como una patria, bueno, libre, soberana, justa, con sus principios y, digamos, su separación de poderes. Es muy importante esto, ¿cierto? Son básicamente principios modernos. Entonces también por primera vez se hace la separación de poderes y la, digamos, designación de lo que antes eran los súbditos como ciudadanos. Entonces fue muy importante. Como les digo, es algo sin precedentes que no había ocurrido en 300 años de historia común con España, con la metrópoli. Y que nos llevaron, digamos, a nuevas formas de organización jurídico, territorial. Entonces, bien, este acto de fundación, aparte de ser invocando esos poderes constitutivos o de pueblo histórico, también es un acto fundacional clásico, ¿cierto? Lo que quiere decir que tiene una mitología, ¿cierto? Una simbología propia, un proceso de refundación, de resignificación, un poco de lo que es la territorialidad, la nacionalidad, ¿cierto? Esos aspectos que indican, bueno, de pasar de ser súbditos a ciudadanos de un territorio con un gentilicio, en este caso antioqueños. Creo que son las primeras veces que se escucha en las consignas y proclamas mencionar la palabra antioqueños, ¿cierto? Antes éramos súbditos españoles, ahora se cambia por antioqueños. Entonces, bien, digamos, son los cambios que produce esta constitución. Este proceso constitucional se da de 1811 y termina en 1816. Va por distintas etapas. La primera etapa es en 1811, muy temprana, es anterior a la Constitución de Cádiz, por ejemplo, y posterior a las constituciones de Caracas, por ejemplo, que ya para 1811 estaba declarando su independencia absoluta. Antioquia todavía no lo había hecho. Digamos, en esta especie de constitución de 1811, que en realidad es un reglamento de constitución provisional. ¿Listo? Es provisional porque todavía no se tiene certeza de qué va a pasar en el futuro, es decir, si va a regresar el rey, si va a venir a gobernar, si va a gobernar entre nosotros, o si por el contrario, esto va a quedar en manos de los franceses. Todavía no se sabe qué va a pasar. Entonces por eso se llama reglamento de la Constitución Provisional de Antioquia. Se produce en 1811 y bueno, como les digo, existe esa división de poderes y esa autonomía gubernamental. Bien, al siguiente año, el 21 de marzo de 1812,
se produce en la ciudad de Santiago de Arma, de Río Negro, una nueva constitución que, digamos, ya no tiene esta forma de provisionalidad, sino que se tiene como la primera constitución política del Estado antioqueño, el que formó el Estado de Antioquia, y que fue aprobada o suscrita por el pueblo el 3 de mayo de este mismo año. Bien, esta constitución tiene logros importantes, se avanza en las formas políticas, jurídicas y administrativas, se cimienta, digamos, la organización política del Estado, las formas de representación y las distribuciones del poder político. También es muy importante, digamos, señalar que en esta constitución en particular se comienzan, digamos, a profesionalizar los ejércitos, se mandan a llamar técnicos, algunos extranjeros, para el adiestramiento de tropas, con el fin digamos, de sostener la Constitución, ¿cierto? Y de, digamos, defender el territorio. Entonces, una de las características importantes de esta es que, digamos, otorgó poder, o digamos, otorgó esa personalidad histórica al pueblo antioqueño, esta de 1812. Bien, la siguiente constitución de 1813, del 11 de agosto de 1813, es un poco radical respecto a la de la anterior, toda vez que, digamos, rompe con... bueno, la anterior era todavía garante de los derechos de gobernar de Fernando VII. Esta no reconoce a Fernando VII como rey, y bueno, rechaza todo el poder, bueno, piramidal que derive de este poder regio, ¿cierto? O sea, todo el poder que se derrame jurisdiccionalmente o digamos el poder efectivo que se derrame a partir del rey, o sea, todas las autoridades reconocidas en este momento son desconocidas por el gobierno de Antioquia, mostrando así, digamos, un autogobierno y este proceso, como les digo, de refundación de la nación, ¿cierto? De la república, el Estado, desvinculándose con la monarquía europea y con cualquier otra naturaleza, como dice la Constitución, que no emane del pueblo, ¿cierto? Entonces fue un quiebre sin duda radical, para abrazar los ideales digamos, de libertad, como les digo, bueno, de pueblo libre y soberano. Entonces voy a leerles un pequeño extracto de este acta de independencia del 11 de agosto que dice, bueno, trata un poco de explicar esta medida. Dice: esta medida entra oportuna y esencialmente en las críticas circunstancias que han puesto a la República en la necesidad de crearse un libertador a todo trance. Por tanto, el ciudadano dictador de ella, revestido con ese carácter por la unánime voluntad de la representación nacional, en presencia del soberano autor de los derechos del hombre y la justicia de su causa, declara que el Estado de Antioquia desconoce por su rey a Fernando VII y a toda otra autoridad que no emane inmediatamente del pueblo o sus representantes, rompiendo eternamente la unión política de dependencia con la metrópoli y quedando separado para siempre de la corona y el gobierno de España. Es muy importante, bueno, la firman el presidente dictador, Juan del Corral Momposino, de origen gallego, su padre era gallego, es importante señalar estas vinculaciones. José María Ortiz, nacido en Antioquia, de padre vizcaíno, que es el secretario de Guerra y de Hacienda, y José Manuel Restrepo, digamos, de orígenes asturianos, quien es secretario de Gracia y Justicia. Entonces, es importante rescatar en esta Constitución, lo primero es que se hace ante la necesidad de crearse un libertador, ¿cierto? Es decir, ese libertador en esa situación de crisis, digamos, recae sobre la figura de Juan del Corral, el presidente dictador. Se
asume, digamos, la dictadura como figura para superar esta etapa de crisis y un poco, digamos, esa figura del libertador que más adelante se la va a abdicar Bolívar, digamos, ya venía circulando en estos pueblos, toda vez que este proceso de coyuntura así lo exigía. Entonces, bueno, también es importante rescatar aquí que los vínculos que se cortan con Fernando VII, se desconoce a Fernando VII y por ende se desconoce, digamos, su poder y la dependencia de la metrópoli, y como señala el documento, quedando para siempre la corona y el gobierno de España separados de este territorio. Entonces es muy importante como reconocer que, bueno, si habíamos estado unidos para siempre, bueno, durante este cúmulo de años, en este momento se declara, digamos, esa separación definitiva de Antioquia. Entonces es muy importante este proceso y más tarde lo estaremos comentando, otros, digamos, situaciones que se derivan de este proceso. Por ahora vamos a dejarlo aquí y continuamos en otro video. Muchas gracias.